Mis hermanos, saludo a cada uno de ustedes en el santo nombre del Señor Jesucristo, esperando que Amén. cada uno se encuentre bien junto a sus familias. Mis hermanos, en esta tarde vamos a dar comienzo a este servicio y lo vamos a hacer en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a invitar que se coloquen todos de pie y vamos a dar lectura al devocional en esta tarde, cual se encuentra en el libro de Juan el Evangelio, capítulo 3, versículo 16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Nosotros podemos optar a esta salvación tan grande, mis hermanos. Un precioso devocional que en este día nos tenía preparado. Porque teniendo a un Dios tan grande, porque esa gran herida en tu corazón Llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, maravilloso es estar con Jesús por los siglos sin fin. Maravilloso. amén. Mis hermanos, vamos a prepararnos porque vamos a recibir el mensaje en esta tarde, ya en esta tarde-noche. Así que, mi hermano Álvaro, vamos a entonar un cántico, una alabanza, lo que tenga preparado, y posterior a esta, mi hermano Fernando, usted tiene la oportunidad. Por mi fe alcanzaré, por mi fe tocaré mi milagro. Amén, mis hermanos. Bien, hermano Ignacio, iglesia, Dios les bendiga, mis hermanos. Como decía mi hermano Ignacio, el día de hoy se me ha encomendado entregar el mensaje y visto esto, los voy a invitar a que tomemos nuestras Biblias, hermanos. Vamos a entrar en tierra derecha ya, en lo que respecta al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Quizá un mensaje muy conocido, hermanos, pero de un gran contenido, como toda la palabra. Sabemos que toda la palabra de Dios tiene el poder, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, de poder limpiarnos, de poder purificarnos. El Señor Jesucristo lo dijo en una de sus enseñanzas, ¿no es cierto?, que vosotros por esta palabra sois limpios, sois purificados. Y creemos que el Señor Jesucristo no se equivocaba al decir eso. Amén. En una de sus enseñanzas, ¿no es cierto?, el maestro también enseña, cuando él dice, bendito los pechos que mamaste, bendita la mujer que fue tu madre. Pero él dijo, no, más bienaventurados sois los que oyen la palabra y la guardan. Amén. Entonces, hermanos queridos, viendo esto, los quiero invitar a que en esta hora ubiquemos en nuestras Biblias el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Amén. Mensaje lleva por título La pesca milagrosa. Por eso les decía, yo creo que en algún momento han escuchado este mensaje, pero tiene un contenido bastante hermoso, bastante especial. Y ya vamos a conversar de ello, ya vamos a ver por qué. Y
meditaba mientras mis hermanos cantaban en lo que es la transformación, ¿no es cierto? La alabanza que entonaban recién nuestros hermanos de los Copihue hablaba de que seremos transformados, y yo sé que transformado yo seré, ¿no es cierto? Decía al final del coro la alabanza. Y el mensaje va a hablar, ¿no es cierto?, de la transformación de un varón muy importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo, que es Simón Pedro. Todos conocemos la historia de Simón Pedro, ¿no es cierto? Un varón bastante que tuvo un rol protagónico dentro del ministerio del Señor Jesucristo, y posterior a la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, este varón tuvo la gran tarea de ser uno de los pilares fundamentales de la iglesia en aquel tiempo, después de la venida del Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, habiéndolo encontrado, vamos a dar lectura en el bendito nombre de nuestro Salvador. Lleva por título La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, gloria a Dios, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén, mis hermanos. Tomen sus asientos. Creemos, ¿no es cierto? Vemos plasmado en estos cortos versículos que hemos leído una historia maravillosa, una historia llena de enseñanza, llena de harto significado, de harto mensaje que vamos a ir viendo a medida que vayamos relatando la escritura. Decíamos que Pedro fue un varón bastante importante en la iglesia de Jesucristo, así como lo fue Pablo. Creo yo que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, Pedro vino a ser una suerte de Pablo. Es cierto que Pablo predicaba a los gentiles, pero Pedro predicó al pueblo de Israel. Y vemos que a lo largo de la escritura se menciona muchas veces este varón, pero la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, cuando recordamos a Pedro, solemos recordarlo por la negación al Señor Jesucristo. Y sin duda alguna, muchos de nosotros decimos: pero ¿cómo negó al Señor Jesucristo? Si Él le dijo que Él iba a seguir hasta la muerte, si era necesario morir, Él iba a morir por el Señor Jesucristo. Pero más adelante, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, posterior a su resurrección, habla con Él y le dice: Pedro, hijo de Zebedeo, ¿me amas? Y le pregunta en 3 ocasiones: ¿me amas? Y el Señor, y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. Y en la tercera se entristece este varón. Y el Señor Jesucristo, en una de sus respuestas, le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no es cierto? Queriéndole mostrar de que iba a ser necesario sufrir a causa del Evangelio. Y de hecho este mismo varón Pedro, en uno de sus mensajes, habla y relata de que el sufrimiento por el nombre del Señor Jesucristo acarreaba bendición. Y en sí este varón tiene un historial bastante importante dentro de la iglesia, pero el día de hoy vamos a conversar acerca de cómo el Señor Jesucristo
en un lapso de tiempo puede cambiar el corazón de un hombre, puede cambiar la vida de un hombre, y no solo de uno, sino de muchos, de cómo pasar de ser un pescador de peces, como nombraba el oficio que tenía este varón, a ser un pescador de hombres, el cual en su primer discurso, ¿no es cierto?, en su primer discurso se convierte en más de 5.000 almas. Entonces vemos la gran diferencia que hay ahí de pasar de ser un varón sin letra, como lo menciona la Escritura, a ser un varón que da un discurso en el cual persuade al pueblo de Israel y los hace arrepentirse de sus caminos. Cuando el pueblo de Israel le pregunta, después de su discurso, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Él le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y en ese instante el Espíritu Santo hace la obra en ellos, cuando ya eran llenos del Espíritu Santo, cuando ya no estaba el Señor Jesucristo físicamente, pero sí estaba el Consolador con ellos. Entonces vamos a hablar el día de hoy de lo que fue de este varón antes de conocer al Señor Jesucristo y de cuándo lo conoció. Y no precisamente, hermanos, quiero que pensemos que vamos a hablar de Pedro, de él como centro del mensaje, sino que vamos a hablar como Cristo, siendo el centro de todo, siendo el centro de nuestras vidas, el centro de la iglesia, el centro del universo, porque toda la deidad de Dios está sobre él, toda potestad de Dios está sobre el Señor Jesucristo. Y él en su gran amor, en su misericordia, llega al corazón de estos varones. Habla la Escritura, ¿no es cierto? Y dice que estando Jesús enseñando junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba para oír su palabra, para oírlo predicar. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿No es cierto? Habla la Escritura y el Señor Jesucristo viendo dos barcas en aquel lago. Un lago, de acuerdo a lo que he podido estudiar, un lago de agua dulce, ¿no es cierto? Cuyo fuerte era la pesca en aquel entonces. Y dice que ve dos barcas del Señor Jesucristo que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Había sido una noche ajetreada, una noche de trabajo sin fruto, una noche quizá un tanto decepcionante. Creo que más de alguna ocasión hemos vivido, ¿no es cierto?, momentos de desazones, momentos sin sabor, producto del diario vivir, producto de la cotidianidad, ¿no es cierto?, de nuestra estadía aquí en la tierra como peregrino. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hay algo muy especial, hermanos, en esto, porque de habiendo dos barcas, ¿no es cierto?, dentro del lago, el Señor Jesucristo va y decide entrar en la que era de Pedro. Nosotros podemos decir a lo mejor y pensar, a lo mejor puede ser casualidad que justo se haya fijado en la barca de Pedro, pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios no se trata de casualidades, sino que la palabra de Dios, nuestro Dios, actúa en base a hechos concretos, en base a propósitos. Y el propósito de nuestro Dios era llegar al corazón de este varón, porque en él el mismo Señor Jesucristo más adelante iba a decir, y tú ya no serás Pedro, ahora serás Pedro, perdón. Y quiere decir Pedro quiere decir piedra, hermano. El nombre Pedro significa piedra. Y el Señor Jesucristo después le dice, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, y el Hades no prevalecerá sobre ella. Entonces, dice la Escritura, Simón le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose les enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mira lo importante, hermano, en estos versículos. Un varón que quizás había oído del Señor Jesucristo y conocía de los prodigios que hacía él, confió al instante en el maestro. Sabía que había algo quizás o no lo sabía, pero él le dice inmediatamente: Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero no hemos obtenido nada producto de este trabajo. Mas en tu palabra echaré la red. Ya, hermanos, inmediatamente vemos que se produce algo que no es del todo convencional en aquel que escucha el mensaje, en aquel que escucha la palabra de Dios. Porque es muy difícil quizás para nosotros poder hacer que un hombre cambie de un instante a otro, o que se produzca que en ellos se empiece a formar la fe. Pero aquí no era un varón común y corriente el que estaba hablándole a Pedro, sino que era el mismo Hijo de Dios. Y dice: y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En esta hora, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, para el hombre, para la mujer, oír del Evangelio, oír de Jesucristo es causa de molestia, es causa de desagrado. Porque no es cierto que es verdad que el Evangelio va en contra del libertinaje que tiene el hombre carnal, el hombre terrenal. Mas todo esto que habla la Escritura permanece para vida eterna y prevalece por sobre todas las cosas. Escrito está, ¿no es cierto? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que el cielo y la tierra son perecederos, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es para siempre. Eso debemos tenerlo claro, hermano. Y dentro de esto, el Señor Jesucristo ve estas dos barcas, pero en una ve algo especial que en la otra no ve. Y a esta la toma, ¿no es cierto? Y le invita a adentrarse en el lago, ¿no es cierto? Pero viéndolo desde un punto de vista espiritual, hermano, el Señor Jesucristo le invita a confiar, a conocer lo que era realmente el Evangelio. Y lo invita a adentrarse, ¿no es cierto? Y le dice: echa tu red, hazlo. Inmediatamente nosotros como hombres pensábamos: pero si no habían pescado en toda la noche, ¿por qué van a pescar ahora? Mas el varón Simón Pedro le dijo: Señor, no hemos pescado, pero en tu nombre echaré la red. Y sabemos que el nombre de Cristo tiene poder, hermano. Tiene poder. No, el propósito no era mostrarle a él que sí iban a pescar, que sí iban a obtener gran cantidad de ganancia, gran cantidad de peces. Ese no era el propósito inicial ni principal, sino que el propósito era mostrarle a este varón de que en Cristo había poder, de que todo lo que el hombre no podía hacer por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio deseo de su corazón, Dios lo podía hacer. El Señor Jesucristo podía hacerlo. Y dice que habiendo hecho esto, ¿no es cierto?, este varón accedió a la invitación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo: vamos más adentro y echa tu red. Y este varón confió y lo hizo. E inmediatamente se produce en el hombre, ¿no es cierto?, el quebrantamiento de ese corazón de piedra, el quebrantamiento de ese espíritu terco, de ese ser completo, como menciona el libro de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, cuando Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Todo ese ser, todo ese varón fue transformado, ese corazón fue ablandado, a tal punto de llegar a arrodillarse delante del Señor Jesucristo y decirle: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Cristo no iba
no iba con el propósito de enseñarle, mira, si tú estás conmigo vas a tener gran ganancia, te va a ir bien en tu trabajo, vas a prosperar. Sino que él demostró que si le seguía, iba a tener más que una ganancia terrenal. Iba a tener más que cualquier cosa que cualquier hombre le podría ofrecer. Y es el propósito del Evangelio, hermano. El Evangelio ha venido a nuestras vidas para traer salvación y vida eterna. Porque en algún momento estuvimos muertos en delitos y pecados, pero a través de la sangre de Jesucristo y del Espíritu Santo podemos tener testimonio de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Y que a través del nombre de Jesucristo, hermano, está vencida la muerte, está vencido el pecado, que es la principal causa de muerte del hombre. No es la diabetes, no es cáncer, hermano, no es enfermedades terminales. Esa no es la principal causa de muerte del hombre. La principal causa de muerte se llama pecado. Y eso es lo que hace perecer nuestro cuerpo, pero algo muy importante, el espíritu perece a través del pecado. Por eso la Escritura nos dice que no debemos tener miedo ni temer de aquel que puede matar el cuerpo, sino que de aquel que puede matar nuestro espíritu y hacerlo perecer. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Vemos que, hermanos, que al ocurrir este milagro se produce algo muy importante, que es entender que en Cristo Jesús tenemos acceso a Dios y que no hay límite para las bendiciones por parte de Dios. No hay límite para las dádivas de Dios a través de nuestras vidas, porque nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, hemos recibido el conocimiento de Cristo. Hemos recibido el poder entender la palabra de Dios. Pero más que eso, hemos podido recibir aquel conocimiento y sabiduría que nos va a llevar a la vida eterna, que es el conocer a Cristo Jesús. Porque lo vuelvo a decir, en Él lo tenemos todo. En Él está la plenitud de Dios. Y en Él lo hemos conocido todo. Y vemos cómo este mensaje ilustra el momento de llenarse esas redes. Se llegaban a romper, decían. Asimismo en nuestras vidas, hermanos, nuestro corazón. Las dádivas de Dios para nosotros, ¿no es cierto?, son tan innumerables. David lo decía, ¿no es cierto?, en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y en uno de esos versos menciona: grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Inescrutable, innumerable la cantidad de bendiciones que hay, hermano. Pero no son bendiciones materiales, sino que son bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios conozca que a través de Cristo Jesús tenemos la plenitud de llegar a la presencia de nuestro Dios. Tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Dios. Antiguamente, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote era el varón que abogaba por el pueblo de Israel, que entraba una vez al año al lugar santísimo a pedir por los pecados del pueblo. Pero eso se acabó con Cristo Jesús, hermano. Con Cristo Jesús ahora tenemos un sumo sacerdote que tiene acceso todos los días a la presencia de nuestro Dios y pide por nosotros, ruega por nosotros, aboga por nosotros, que es lo importante, hermano, y hermoso. Y vemos como este varón, Pedro, cree en el Señor Jesucristo y se aventura a lo que el Señor Jesucristo le invitaba. Decía: vamos más adentro y echa tu red. Y él con temor le dijo: Señor, no hemos pescado en toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y se hizo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, mostrándole a este varón y abriendo su vista espiritual para conocer de que en Cristo tenemos todo, de que en Cristo estaba todo.
de que ese era el propósito que tenía para él, que ya no iba a ser pescador de hombres, como menciona más adelante la Escritura, o sea, un pescador de peces, ahora iba a ser un pescador de hombres, que iba a tener las herramientas, ¿no es cierto?, suficientes para poder desenvolverse a través de los años. Pedro, alrededor de 30 años después de la muerte del Señor Jesucristo, predicó el Evangelio. Y dentro de esos 30 años, hermanos, hay un cambio total en aquel varón. Y vuelvo a decir, no quiero hablar del varón en sí, quiero hablar de lo que Dios puede hacer con el hombre. Porque mientras el Señor Jesucristo estuvo con estos varones, Pedro no tuvo la oportunidad de predicar, Pedro no tuvo la oportunidad de enseñar, sino que mientras estuvieron con el Señor Jesucristo fueron oidores y seguidores del Señor Jesucristo y discípulos. Pero ya cuando reciben el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, inmediatamente este varón se levanta renovado y transformado, ya con conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre el Pedro del Antiguo Testamento con el Pedro del Nuevo Testamento. Desde el capítulo 3 de Hechos en adelante, Pedro es otro varón. Pedro es un cristiano, diciéndolo de una manera un tanto común, es un cristiano empoderado, un cristiano que conoce a su Señor, lo conoce plenamente y sabe de lo que está hablando y tiene el poder de convencer al hombre de su pecado a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo más, hermanos, actúa el Espíritu Santo en el hombre cuando el hombre recibe a Cristo? Hay un cambio no en 180 grados, un cambio en 360 grados, hermanos, que de pasar a ser varones, mujeres, preocupados del diario vivir, ahora estamos preocupados de la venida del Señor Jesucristo. Estamos preparándonos, ¿cierto?, día a día para recibir a nuestro Maestro y para poder irnos con Él. Y somos una iglesia, hermanos, que estamos en una constante lucha, así como lo estuvo también el cuerpo de Cristo en la antigüedad, varones que quizá sufrían persecución física, persecución a filo de espada, ¿no es cierto?, huyendo, siendo muertos en arena, en circos romanos, varones siendo quemados, ¿no es cierto?, desollados vivos, pero varones que prefirieron morir muchas veces antes que negar el nombre de Cristo. Y hoy día, hermanos, también nosotros, como conocedores del Evangelio, como varones, mujeres que han recibido este sello especial, porque, ojo, la Escritura también habla algo muy importante de aquellos que han sido sellados. Dice la Escritura que el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. 2 puntos, dice. Conoce el Señor a los que son suyos y les guarda. Y otro, y apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la lucha, hermanos, que nosotros vamos a dar en este tiempo contra el enemigo? Buscando la santidad día a día. Esa es nuestra lucha, hermano. Ese es nuestro tenor en estos tiempos que estamos viviendo. Así como estos varones tuvieron la capacidad de entregarse por completo al Evangelio, nosotros también no debemos temer a la muerte, hermano. No debemos tener temor al oprobio, ¿no es cierto?, a la dificultad, al ser rechazados por el mundo, porque escrito está, hermano, que vamos a ser perseguidos, quizá no con espada, o quizá sí, pero sea como sea, hermano, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos, y de Cristo somos. Pero lo importante, hermano, es como decía Pablo también en una de sus cartas, que él proseguía al blanco de la soberana vocación que era Cristo Jesús, sin importar todo lo que viniera, todo lo que fuese, antes o después o durante. Su blanco era Cristo, y el blanco nuestro también debe ser Cristo, hermano, porque usted y yo tenemos un sello especial, y así como el enemigo en estos tiempos quiere implantar sus ideologías en el mundo, nosotros debemos sembrar esta palabra, y qué mejor, hermanos, que con nuestro testimonio, que es lo más importante, que nuestro testimonio habla mucho más que de todo. Yo quizá le puedo estar hablando 1, 2, 3 horas,
pero si mi testimonio es todo lo contrario, no va a servir de nada lo que le estoy hablando. Pero es importante, hermanos, que aprendamos y seamos varones capaces de oír la voz de Dios a través de este libro que tenemos nosotros y poder poner por obra esa palabra. Porque este varón, Pedro, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo le dijo, echa tu red, vamos para adentro y echa tu red. Y él dijo, Señor, no hemos pecado, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y dice que dejándolo todo, este varón y sus compañeros le siguieron a Cristo. Y ahí comienza ya una historia nueva, ya empezaba, ¿no es cierto?, a formarse el ministerio del Señor Jesucristo. Pero cuán importante, hermanos, es entregarse por completo, ¿no es cierto?, entender que para cada uno hay un propósito especial, para cada uno ha sido entregado algo especial también, y para todo para edificación de la iglesia, hermanos, que es lo importante, porque si nosotros pretendemos ser fuertes por nuestra cuenta, no vamos a llegar muy, muy lejos, hermanos, no vamos a conseguir mucho. Lo importante es poder edificar a la iglesia, y que una iglesia fortalecida pueda hacer grandes cosas, hermanos, siempre y cuando estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar, que el propósito, el norte de nuestra vida sea tener a Cristo en nuestro corazón, que Cristo siempre sea el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia tiene que ser Cristo, el centro de todo es Él, y por Él vivimos, y por Él existimos, y por Él tenemos salvación. Así que, hermanos queridos, es cuanto puedo hablar del Evangelio y de su mensaje el día de hoy, esperando obviamente que el mensaje sea primeramente para mi vida, que yo al decirle a ustedes que tengamos la capacidad de ser varones entregados, yo seré el primero que al momento de necesitarme levante mi mano y diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que, hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Victoria, porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora canto su gloria.